Gracias, señora presidenta. En primer lugar, señorías, desearía, en nombre de Esquerra Republicana, felicitar a quien fue primer presidente del ente autonómico, Josep Lluís Albiñana y Olmos, que solidariamente, conjuntamente con el presidente de Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, visitaron a los presos políticos en Lledoners. President Albiñana, moltes gràcies. I donem també la benvinguda al molt honorable president de la Generalitat del País Valencià, el senyor Puig, y a los miembros del Gobierno. En primer lugar, queremos dejar muy claro que hemos apoyado y votaremos afirmativamente esta iniciativa de modificación del Estatuto de Autonomía del País Valencià. Somos firmantes de esta iniciativa que pretende hacer efectivas las inversiones del Estado de acorde con el volumen de población, mediante una comisión formada por la Administración Central, por el Gobierno y por las administraciones locales. Después de 7 años esperando una solución, con el negativo impacto económico que esto ha supuesto. También queremos manifestar nuestro apoyo al Gobierno de la Generalitat del País Valencià en todo aquello que compete a la necesidad de obtener más recursos para atender a la ciudadanía valenciana. Hoy, Fora Musafes está inmersa en un expediente de regulación de empleo, 6.700 empleos directos, decenas de miles de empleos indirectos, la producción ha caído un 10%, hay crisis, expedientes de regulación de empleo en las comarcas de Castellón, en el sector de la cerámica, amenazas de deslocalizaciones. De hecho, se está sufriendo las consecuencias nefastas para la producción, comercialización y exportación de la naranja a raíz del nefasto tratado entre la Unión Europea y Sudáfrica, por no hablar de la crisis del calzado, la crisis del juguete, etc. Estas incertidumbres, esta precariedad creciente, esta falta de competitividad, este empobrecimiento no es atribuible a la falta de dinamismo de la sociedad valenciana, no es atribuible a la falta de espíritu emprendedor. Es más, ¿dónde estaría el País Valencià sin esta capacidad emprendedora y este dinamismo de su sociedad? Hay un responsable, y este responsable no es otro que el expolio que ha sufrido históricamente el País Valencià por parte del Estado español, que tiene dos patas: la infrafinanciación y la desinversión. Infrafinanciación más desinversión igual a expolio. Una infrafinanciación que ha permitido a la oligarquía renovar el status quo a través de un reparto injusto de los recursos, que se viene arrastrando desde hace 40 años, un sistema basado en el desequilibrio entre las administraciones, un gobierno central apropiándose de una mayor proporción de recursos frente a las comunidades autónomas. Una perversión que, además, en el caso del País Valencià se agrava, porque resulta que un territorio con una renta per cápita inferior a la media española, además tiene déficit fiscal. A esto le llamamos expolio. Bien, de acuerdo. Incluso en términos populares alguien podría utilizar algún término un poco más contundente. 6.000 millones anuales de déficit fiscal, 1.700 reconocidos por el Ministerio de Hacienda. Desinversión, que es el reflejo del desprecio año tras año en los presupuestos generales del Estado, a pesar de que doy fe que al menos mi grupo parlamentario ha presentado cada año decenas y decenas de enmiendas relativas a las inversiones en el País Valencià, por cierto, siempre rechazadas. Mínimos avances en el corredor mediterráneo, lo cual conlleva problemas industriales en Elx, Unil, Elda, Ibi, en el puerto de Sagunto, etcétera, etcétera. Amenaza la competitividad de la economía valenciana. Y, por ejemplo, desinversión, es decir, falta de inversiones, por ejemplo, en la red ferroviaria de cercanías. Hoy día todavía más de 2 horas para ir de Valencia a Alcoi. Inversión territorializada del Estado español en el País Valencià. Últimos presupuestos del señor Montoro, 150 euros
por habitante valenciano al año, cuando la media española, digo inversión territorializada, cuando la media está en 217 euros, es decir, el 30% menos. Con este histórico entenderán que tengamos un tanto de recelo, un tanto de desconfianza. Vamos a ver si en los próximos presupuestos generales del Estado u otros, vamos a ver si ya se presenta una inversión del 10-11%, que es lo que correspondería atendiendo al volumen de población del País Valencià. Termino, señora presidenta. El País Valencià no quiere préstamos, no tiene ningún sentido que se preste dinero al País Valencià, dinero valenciano que luego tiene que ser devuelto con intereses. Lo que hace falta es soberanía fiscal, hace falta que los valencianos puedan decidir sus propios recursos. Desde el año 2006, cuando aquí Agustí Cerdà ya defendió en la tramitación del Estatuto de Autonomía la creación de la Agencia Tributaria del País Valencià. Nos preguntamos, para terminar, qué pecado original cometieron los valencianos y las valencianas para padecer este expolio. Bien, la respuesta del republicanismo valenciano no es otro que aquella frase tan popular y tan sentida por tantos y tantos valencianos y tantas valencianes que dice que quan el mal ve del mansa a tots alcança. Gràcies.